bienvenido aquí a Editorial Comunicación Científica. Agradezco mucho su tiempo. Estoy aquí con el doctor Héctor Hugo Bustos López, maestro en ciencias médicas con especialidad en biología de la reproducción por la UNAM y médico cirujano con estudios en ginecología y obstetricia por en la misma universidad. ¿Es correcto? Pues bueno. Sí, El día de hoy estamos aquí para hablar sobre el libro con un título pues bastante atractivo que es Versiones no oficiales de la pandemia. Entonces, para comenzar, pues me gustaría platicar un poco acerca de su trayectoria, de lo que ha hecho, sus intereses y qué lo han llevado a publicar en conjunto con otros autores este libro. bueno, fundamentalmente soy médico cirujano, soy ginecobstetra, hice una subespecialidad en biología de la reproducción y una maestría en ciencias, y he laborado en instituciones públicas y a nivel privado desde 1988 aproximadamente. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo pensamos que era una más de las infecciones que aquejaban a la humanidad. No pensamos que era algo importante. Y finalmente se convirtió en un tema que afectó 6.400.000 muertes en el mundo y un total de 568 millones de casos en el mundo. Y me parece que esta fue una de las principales razones para tener algunas reflexiones sobre la COVID en relación a aspectos que pueden ser no importantes para muchas personas más allá de las cifras. Consideramos que la COVID cambió la vida de todo el mundo, cambió familias, cambió la sexualidad de las personas, cambió la economía, cambió las relaciones públicas, cambió el sueño, cambió la incidencia de muchas enfermedades y también recordar que México fue el país a nivel mundial que tiene la tasa de muertes por esta enfermedad entre personal de salud más alta del mundo. De tal suerte que invitamos a un grupo de altísimos académicos, doctores en ciencias, politólogos, sociólogos, escritores, editorialistas de New York Times, algunos profesores extranjeros, psiquiatras, psicólogos, economistas, médicos, por supuesto, que sin ningún conflicto de intereses escribieran desde su corazón, avalados desde el punto de vista de referencias científicas, para tratar de establecer un puente de comunicación entre la población y la comunidad científica. Me parece que esta pandemia, al igual que muchas otras, por ejemplo la de 1918, es exactamente la misma, nada más que en esta pandemia tuvimos Internet. Y el Internet, las redes sociales, que pueden ser tan útiles, eh, que nos permiten descubrir tantas cosas en muchos momentos, también están llenas de noticias falsas o de fake news. De tal suerte que a los autores pedimos datos duros, pero traducidos en un lenguaje no experto, y lo que se buscaba era una información confiable. Considero que es muy importante tener información científica confiable, pero en lenguaje no experto, que la población pueda realmente darse cuenta de lo que está pasando con esta infección que aún no acaba. O sea que podemos esperar que este libro va dirigido a cualquier tipo de público que quiera consultar, como bien dice el título, pues versiones no oficiales, ¿no? Me llama mucho la atención el título porque para empezar, bueno, si preguntamos quiénes son las fuentes no oficiales, uno podría pensar que pues lo oficial es lo político, lo gubernamental, ¿no? O instituciones científicas como la OMS.
Entonces, ¿cómo fue el proceso? Más o menos, ¿cuántos autores hay? Porque es un libro de aproximadamente 500 páginas, muy extenso, muchos ensayos. Entonces, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué estaban pensando cuando lo estaban haciendo? ¿Y cuál era la intención central, la espina dorsal de unir tantas historias que tienen una sola temática y sin embargo explora desde muchos puntos de vista? Bueno, por ejemplo, tenemos personas que participan en el libro que son neumólogos o especialistas en terapia intensiva, que son profesores reconocidos a nivel nacional, son directores de instituciones públicas y lo que ellos critican un poco es el uso, por ejemplo, de respiradores artificiales como un elemento sustantivo en el manejo de este grupo de pacientes, cuando en realidad el enfoque debería ser extremadamente preventivo. Tenemos también infectólogos, eh, algunos de ellos conocidos en el país por ser líderes de opinión, como el doctor Moreno o el doctor Macías, que han estado frecuentemente brindando información a la población muy confiable y que tienen algunos puntos de vista también desde el punto de vista infectológico para esta enfermedad. Tenemos también sociólogos, tenemos también sexólogos, el presidente de la Sociedad Mexicana de Sexología, tenemos también comunicadores o directores de medios de comunicación, como el licenciado Levi Covarrubias, de las encuestas Covarrubias, tenemos nutriólogos, en fin, todo un bagaje de personas que cada uno desde su expertise o desde su experiencia, lo que pretende es ser crítico en el manejo de esta entidad durante la pandemia COVID-19 en México. Y bueno, empezando por el primer capítulo, digo, no los vamos a recorrer todos, es bastante extenso. Hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que hace 100 años, en el 1918, 1915, pues uno de los problemas con la gripe española fue la falta de información y quizás ahora el problema sea todo lo contrario, ¿no? Que sea, o sea, una abundancia de información, las fake news, todo eso. Entonces mi pregunta aquí es, ¿qué nos hace pensar esto? ¿Realmente dónde radica el problema a la hora de combatir una enfermedad que no pudo ser contenida a tiempo? ¿Por qué el comportamiento de las personas, o es el comportamiento de las personas, el sistema de salud o la contención de los políticos? ¿Por dónde va el problema y por qué? ¿Cuál es la coincidencia entre estas dos épocas tan distintas que a final de cuentas terminaron en una tragedia, pues con toda proporción guardada, muy parecidas entre ellas dos? Bueno, la pandemia de 1918 se calcula una tasa de muertes entre 50 y 100 millones de personas. En realidad, con seres humanos hubo muchas coincidencias. Ambas pandemias se enfrentaron con un desconocimiento absoluto de la fisiopatogenia de lo que es el virus, esto es, qué es el virus, cómo se reproducía, cómo infectaba, cuál era el tratamiento, cuál era el diagnóstico, y ambas empezaron con la opinión de médicos expertos en el área para tratar de establecer una ruta crítica desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. En este momento, algunos estudios, por ejemplo, de la COVID, que hay un capítulo también del doctor Mario Molina, que es uno de los 3 premios Nobel que tenemos en nuestro país, publica en una revista denominada National Proceedings of Science en Estados Unidos, que es una de las 3 principales revistas científicas del mundo, junto con Nature, por ejemplo, menciona que el mecanismo de propagación del virus fue la aireación. Y esto significa la posibilidad de contagiar el virus a través de boca y a través de nariz, con la respiración, al hablar, al toser. Y muchas de las maniobras preventivas
como usar en cubrebocas, fueron en realidad poco animadas, por decirlo de alguna manera, por distintas posiciones oficiales, y también esto desestimuló un poco una medida preventiva que desde mi punto de vista hubiera podido salvar vidas. Por ejemplo, bueno, no soy médico, pero ¿cuál es la posición de un médico que está viendo, o sea, de alguien que está en el sector de la medicina, que está viendo cómo todo esto está creciendo, ¿no? Imagino que es un poco de frustración, poseen conocimientos que la población en general o que los políticos o que los medios no tienen, el manejo, por ejemplo, de las conferencias. En suma de todo esto, por ejemplo, habría funcionado si hubieran puesto a un médico como enfrente, bueno, como de las medidas de contención. Y la otra es, ¿por qué particularmente en México se vio tan afectado respecto tanto de contagios como de mortalidad? Bueno, para la primera pregunta del papel de los médicos, Eh, evidentemente los médicos tuvimos muchas posiciones, cada un médico tuvo una posición específica al respecto. Eh, Hay muchas anécdotas y hubo muchas publicaciones al respecto de la posición de los médicos. Por ejemplo, el New York Times en mayo del 2020 describe una entrevista de la doctora Ávila, que trabajaba en un hospital de especialidades en la Ciudad de México, el Hospital Belisario Domínguez, y dice ella, es como si los médicos viviéramos en mundos diferentes. Uno está dentro del hospital con los pacientes que mueren todo el tiempo, y la otra es cuando los médicos salimos a la calle, vemos a la gente caminando, sin idea de lo que está pasando y de lo malo en realidad que es la situación. Esto da una idea específica de lo que ocasiona o el punto de vista entre médicos y pacientes, tratando de contestar a su primera pregunta. Por otra parte, al inicio nadie sabía qué iba a ocurrir con la pandemia. Nos parecía también que tener un testimonio escrito de una enfermedad que mata 6,5 millones de personas en el mundo debe de requerir un análisis crítico de fue lo que pasó, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Y la idea es, o estas reflexiones lo que buscan es identificar en qué áreas podemos mejorar y qué áreas podemos disminuir las vidas que se perdieron. Por ejemplo, la doctora Clarice Tin, que es la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, declaró en abril del 2020 también que muchos médicos mexicanos estaban haciendo sus labores habituales sin métodos o equipos de protección personal específico. Y estas son publicaciones científicas que todos los médicos conocimos porque eran publicadas en revistas internacionales, que es el único curso que tenemos los médicos, pero que infortunado o afortunadamente los pacientes no tienen acceso. Todo el libro, a diferencia de otros, está referenciado. Cada coma o cada afirmación que tenga está referenciada, y muchas de las referencias que empleamos en el libro son también analizando posiciones o publicaciones científicas del gobierno de la República. Ahora que estamos a 4 de agosto del 2022, este libro, bueno, tiene fecha de 3 de octubre del 2021 y vamos para 3 años de la pandemia, ¿no? Parece algo bastante cerca y sin embargo ya es bastante lejos. Mi pregunta aquí es, ¿qué es lo que ha evolucionado en sentido, por ejemplo, de la rapidez con la que se creó la vacuna y qué es lo que todavía no hemos alcanzado como sociedad o que no hemos aprendido en estos 3 años de pandemia en torno en combinación de todo, en materia política, médica, social, mediática, porque es toda una esfera social, ¿no? Que va interactuando a la vez. Bueno, en realidad en medicina las cosas tienen alguna secuencia. Podríamos decir que
La pandemia COVID ha tenido varias etapas. La primera etapa es la que todos conocimos, la etapa de mortalidad, esto es el número de muertes y morbilidades por esta enfermedad producida por la COVID. Pero cuando los hospitales fueron dedicados exclusivamente a ser hospitales COVID, en realidad hubo pacientes urgentes no COVID que fueron demorados por la restricción de recursos. Una tercera ola hubo entonces un impacto en la interrupción de la atención de enfermedades crónicas. Y una cuarta ola fue todo el efecto que tuvo la enfermedad sobre temas como estrés postraumático, enfermedad mental, impacto de la crisis económica y todas las desigualdades que tenemos sobre salud. Tenemos en México una realidad social, es una realidad social y tenemos también un entorno económico que solamente se puede analizar en cifras. Por ejemplo, la canasta alimentaria tuvo una incidencia relativa de 66% en este año y el número de libros que leemos en México, la población mexicana es muy baja, de 1.4 en comparación con países como Canadá, Chile, etcétera. Y tenemos una población también en donde, pues, infortunadamente está cargado de desigualdades y la población que tenemos no pobre y no vulnerable del país es también bastante pobre. Al final de cuentas, entre 2018 y 2020, hubo aumentos de casi 15 millones de personas por carencia de los servicios de salud y esto significa números como de 20 a 35.7 millones de personas. Y esto condiciona un tipo de atención determinada o de acceso a la salud de la población mexicana. Esos son datos desde mi punto de vista extremadamente interesantes y que se tocan y se analizan en el libro. En realidad, cuando uno tiene poco acceso a servicios de salud, el retraso, por ejemplo, hay muchas enfermedades. Hubo un retraso, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, del tamizaje o el diagnóstico del cáncer de mama. El tamizaje o el diagnóstico, la práctica de mastografías o ultrasonido disminuyó un 90%, porque las instituciones en realidad tenían que estar destinadas al estudio y tratamiento de la COVID-19. Y estas pacientes, al tener un retraso en el diagnóstico, ocasionó que prácticamente 74% de los pacientes a hoy en día con el diagnóstico de cáncer de mama se diagnostiquen con una etapa avanzada. Esto entre muchas otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades mentales que el libro analiza. Y bien, ahora, por ejemplo, me gustaría hablar de las vacunas cuando estábamos encerrados esperando como una solución al posible confinamiento, es las vacunas, ¿no? Entonces, la pregunta que se me viene es, bueno, ¿qué tanto podemos fiarnos de las vacunas? Ahora que estamos en, me parece, la quinta ola, que en teoría ya toda la población está vacunada, ¿bajamos la guardia? ¿Cuántas vacunas necesitamos? ¿3, 4, 5? ¿Cómo es el proceso o a cuánto tiempo tenemos que esperar para estar de alguna manera totalmente inmunizados o el COVID se va a convertir en una enfermedad estacionaria que va a necesitar una vacuna cada año? ¿Cómo va a ser ese proceso y cómo ha sido? Ok, yo desconozco, me ciño a las indicaciones que tienen las instituciones públicas. Se han recomendado 3 vacunas más un refuerzo. Esas son las indicaciones que hay en este momento. Lo que sí sabemos es que la mortalidad por COVID, el número de muertos en el país, por ejemplo, en México, en hombres adultos entre 30 y 59 años de edad, fue la primera causa de muerte. En hombres mayores de 60 años de edad, fue la primera causa de muerte.
En hombres entre 30 y 50 años de edad, no solamente la COVID fue la primera, sino seguida después por muertes por violencia. Y entonces los médicos tenemos que estar atentos en realidad de las otras causas. Por ejemplo, en mujeres adultas de 30 a 59 años de edad, la segunda causa de muerte hoy en día es la diabetes y la tercera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares. Estas cifras para los médicos representan cómo estamos viviendo, qué tenemos de salud, qué problemas. Hubo impactantes cifras de enfermedad. Tenemos un porcentaje de obesidad en niños de 70%. Y esto es muy importante y explica por qué gente tan joven está falleciendo por problemas metabólicos, por sobrepeso, como es la diabetes mellitus, por dar un ejemplo. Y bueno, hablando, por ejemplo, de todo lo que ha estado, lo que viene y lo que vendrá, creo que lo que se nos viene a todos a la mente es, bueno, ¿cuándo va a ser la próxima pandemia o cómo, qué también estamos preparados para la próxima crisis, ¿no? Ahora ha resaltado en los medios lo de la viruela del mono, que me parece, no sé en su opinión, que es una enfermedad que quizás sí es preocupante, pero no es tan viral como lo es el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, ya con este paradigma que tenemos en salud pública, ¿cómo, para empezar, es una enfermedad que usted piensa que es preocupante? Y a partir de esto, ¿cómo deberíamos prepararnos a futuro o en cuánto tiempo deberíamos esperar quizás una próxima pandemia? Ok, primero de la pregunta previa me faltó contestar un poco de las vacunas. Me parece a mí que las vacunas fueron realmente una bendición. Me parece que han tenido un impacto en la mortalidad y en la presentación de enfermedades graves muy importantes, pero siempre considerar que hay una susceptibilidad y una individualidad biológica en términos de respuesta a las vacunas. Eh, Entre más inmunizada esté la globalidad de la población, el impacto que puede tener un virus sería mucho menor. Tenemos algunos problemas en México. Prácticamente 70% de la población acepta muy bien la vacunación, pero un 30% de la población tiene dudas, piensa en teorías eh, raras acerca de los riesgos de la vacunación y son personas que están alimentadas por grupos antivacunas en donde en realidad me parece que el punto medio sería acercarse a voces científicas confiables para que puedan tener un criterio. El libro desarrolla un tema de vacunas y todo esto es visto desde el 2020. Es muy importante para mí las condiciones que el gobierno puede decir cualquier cosa en términos de atención. Los pacientes toman sus propias determinaciones. Déjeme, le platico, por ejemplo, en la pandemia de COVID, de acuerdo al Ensanud, que es una encuesta nacional practicada por el gobierno de la República, el manejo ambulatorio de los pacientes fue de 95%. Un 4% se atendió en área de urgencias. El 1% requirió internamiento y en realidad el 0.4% de pacientes requirieron una unidad de terapia intensiva. Pero cuando uno analiza el número de muertos que hubo en terapia intensiva a nivel rural, la respuesta es 0.0%. Quiere decir, nadie a nivel rural se murió en una unidad de cuidados intensivos. Y esto habla sobre las decisiones de la población con respecto a una situación. Gente no quería morirse lejos de su casa. A los hospitales COVID, evidentemente, no se podía visitar a los pacientes. Había un sistema de comunicación que no satisfacía de alguna forma los requerimientos de comunicación del propio paciente. Los pacientes, por ejemplo, que decidieron
que tuvieron algún síntoma de COVID y que no buscaron atención, la ENSALUD, por ejemplo, nos proporcionó también cifras muy interesantes. Se automedicó en 70%, no hizo nada y a valor mexicano, pero a que se mejorara en el 26%, se quedó en casa el 5% y se aisló en un cuarto 4%. Entonces, el valor mexicano para autotratarse y decir yo no me muevo de mi cuarto fue altísimo. Y por supuesto algunos de estos pacientes se complicaron infortunadamente y se produjo la muerte. Es muy interesante también el análisis del libro, por ejemplo, en cuanto a pruebas diagnósticas. A nivel rural, las pruebas diagnósticas se hicieron en el 5% de los pacientes con COVID. Y hubo reducciones también en muchos otros rubros que la población necesita conocer desde el punto de vista porcentaje. Por ejemplo, 63% de los pacientes o de la población mexicana redujo gastos generales y prácticamente la mitad de la población redujo gastos en la alimentación. Estos temas me parece que requieren ser conocidos por la población mexicana para tomar determinaciones de qué es importante, qué no es importante. El libro, por ejemplo, analiza también cuánto gasta un paciente cuando se atiende por COVID. Esto es, la población mexicana tiene seguro médico privado en 0.7% de la población. Y esto es muy importante porque realmente el porcentaje de pacientes que se puede atender a nivel privado por los costos es muy pobre y en realidad los pacientes se atendieron, por ejemplo, a nivel nacional en la muestra que se hizo del ENSANUD de casi 10,000 pacientes. En traslado, en promedio los mexicanos gastaron 60 pesos. En la atención, esto es el pago de médicos, fue de 200 pesos. De medicamentos, 400. Estudios solamente se hicieron en el 16% de los pacientes y se gastaron aproximadamente 700 pesos. Esto es, muchos pacientes no hicieron exámenes de laboratorio, no fueron internados en terapia intensiva, no tuvieron todos los retrovirales o antivirales que los médicos conocemos y los pacientes en muchas ocasiones, por ejemplo, casi 20% de los pacientes fueron atendidos en consultorios aledaños a farmacias, donde la consulta es entre 30 y 50 pesos y los pacientes salían satisfechos. A nivel nacional, más o menos 60% de la población se atendió a nivel privado. Y curiosamente, por ejemplo, en el Seguro Social, los pacientes derechohabientes o afiliados, solamente la mitad se atendieron en el Seguro Social y muchos de los afiliados del Seguro Social se atendieron a nivel privado o en consultorios aledaños de farmacias. Y me parece que estos datos son extremadamente relevantes, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de que podría haber una cierta, díjole, es multifactorial, ¿no? Desde es una cosa económica de las propias limitaciones de la población, en un país como México, donde la clase baja predomina, por ejemplo, más allá de eso, político, manejo mediático, entonces es una cosa muy compleja, ¿no? Entonces, ahora conectando un poco con la pregunta que hace hace un rato, ¿qué podemos esperar a futuro? Me imagino mejorar las condiciones de la salud pública, subir los índices de confianza en los sistemas de salud pública también. No sé si alguna otra cosa que podamos esperar, un mejor manejo político. Quizá la gente cree demasiado en lo que dicen los medios y los medios no están bien informados o más bien no dan la información correcta, ¿no? Entonces, no sé si me ha faltado agregar algo para, si esto vuelve a pasar, están mejor preparados. Quisiera tratar de conectar este comentario. Lensanud, por ejemplo, hizo una toma de muestras para 10,000 pacientes, para decirles quiénes de esos 10,000 pacientes habían presentado o habían tenido COVID. La prevalencia, esto es el número de pacientes que tuvieron COVID de entre agosto y noviembre del 2020,
fue a nivel nacional del 23%, pero en algunos estados fue de 42%. Y de todos estos pacientes, aproximadamente el 67%, esto es casi 7 de cada 10 pacientes, fueron asintomáticos. Esto significa 7 de cada 10 pacientes jamás se dieron cuenta que tenían COVID. Y esto significa que fueron pacientes nosotros mismos que contagiamos a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra esposa. Y en realidad, desde mi punto de vista médico, la única forma de tratar de contrarrestar esto es a través de la conciencia. Y la conciencia se puede proporcionar a través del conocimiento. Y el conocimiento se puede hacer a través de medios referenciados, por ejemplo, Comunicación Científica. Es un sitio que referencia cualquier coma o cualquier afirmación que se pone en sus libros, y me parece que esto le puede dar un poco más de solvencia. La ciencia, en realidad, cuando está hecha para ayudar a la población, puede tener un impacto positivo. Mi conclusión es que cosas científicas deben de ser manejadas sobre bases científicas, no sobre bases políticas. Es como si yo, ginecólogo, construyera una casa como arquitecto, ¿verdad? Y seguramente la casa, desde mi punto de vista, a pesar de que pudiera tener un gusto extraordinario, sería un desastre y se caería en muy poco tiempo. Pues sí, tiene toda la razón. Desafortunadamente, los tomadores de decisiones son quizá, ¿no?, los que tienen la última palabra a la hora de resolver presupuestos, a la hora de hacer las estrategias de contención de la población, ¿no? Por mi parte y por el tiempo que queda, bueno, nos quedan 5 minutos. Ese fue mi guión de preguntas. No sé si usted le gustaría concluir algo. Esta entrevista va a ser subida a internet para que la vea nuestro público. Entonces, si gustaría concluir algo, agregar alguna cosa a nuestra entrevista. Sí, hay muchos temas que quedan en el tintero. Por ejemplo, el libro señala algunos temas en personas de 65 años de edad y se les pregunta, oye, ¿qué porcentaje de pacientes de más de 65 años en la época eh, de estar encerrados les llamaron por teléfono, por WhatsApp, por Skype, por Facebook? Al 51% de los pacientes nunca. Y ellos se les preguntó, ¿y ustedes a cuántos de amigos o familiares les llamaron? El 56% nunca. Y del 23 al 31, del 23 de marzo al 31 de mayo, le preguntaban, ¿usted salió de casa? Y las personas de más de 65 años, en el 79% de los casos contestaban, nunca. Y estos datos, por ejemplo, me parecen extremadamente relevantes, ¿verdad? Para ser conocidos por la población. Yo quisiera también decirles que los médicos, el personal de salud en México, fueron amenazados en sus comunidades. Había mensajes, doctor, si no se va, lo matamos, a su esposa y a sus hijos. Lanzaron huevos a los enfermeros de Mérida, fracturaron a enfermeras de las manos, les echaron café, les echaron jugo de naranja, en fin, la explicación para el grupo médico que estaba realmente tratando de ayudar a la población 24 horas seguidas era muy, muy triste. Quiero comentarles que, por ejemplo, en términos de los ventiladores sin duda son extremadamente útiles, pero atrás de los ventiladores requieren la preparación, la sapiencia, la experiencia de médicos expertos. Un ventilador, por ejemplo, en mis manos como ginecólogo es una arma letal en realidad. Una cosa es que sea médico y otra cosa es que tenga o un intensivista operando una cesárea, no lo va a hacer bien. Cada área me parece que tiene un camino de experiencia. Y me parece que en México tenemos cientos y miles de médicos, de epidemiólogos, de gente altísimamente preparada
que pudo haber tenido una opinión muy distinta en el manejo de esta pandemia. Quiero comentarles que México fue también tema de muchas críticas a nivel mundial. Revistas médicas extremadamente importantes criticaron, por ejemplo, la revista Nature en los reportes científicos. Reportó, la mortalidad de COVID-19 está negativamente asociado con el número de pruebas, que en México fue extremadamente bajo, y con la efectividad del gobierno. Y esto habla un poco en términos muy elegantes de lo que sucedió en la relación de número de casos, número de muertes, en la relación con decisiones políticas. Pues bueno, sin duda podríamos expandirnos. Bueno, para eso está el libro. Como había comentado al principio, es un libro muy extenso, recomendamos mucho. Tiene un sinfín de propuestas, de análisis, de estadísticos también, ¿no? Sobre lo que pasa, no solo en México, también en el mundo. Entonces, pues lo recomendamos mucho, está en nuestro catálogo de acceso abierto. Y pues bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo por haberse tomado estos minutos para tener esta entrevista y en nombre de la editorial Comunicación Científica le agradecemos haber confiado en nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes y hasta luego.